Bien, entonces teniendo en cuenta la problemática de la calidad de la energía, digamos, su impacto económico, su impacto en distintas áreas y las definiciones básicas, vamos a ver ahora qué compendio de perturbaciones entran dentro de esta definición de calidad de la energía. Más adelante, una vez que terminemos esta revisión, vamos a ver algunos criterios sobre cómo se miden, qué parámetros se estiman, qué técnicas existen para esas estimaciones, todas cosas que son para tener en cuenta en sistemas de monitoreo de calidad de energía. Bueno, de todas estas perturbaciones que tenemos, vamos a ir viendo una por una. Vamos a empezar por lo que son las perturbaciones en frecuencia. Bien, como es sabido, el sistema eléctrico opera en una situación de balance permanente. Ante la incapacidad de almacenar grandes cantidades de energía por periodos prolongados, generación y consumo tienen que estar siempre en balance. Si se genera más de lo que se consume o se consume más de lo que se genera, hay consecuencias, y hay consecuencias sobre la frecuencia. ¿Sí? Asumiendo que podemos modelar a los generadores como una máquina rotante, porque en general la mayoría de los generadores se comportan como eso, como una máquina rotante, una turbina hidroeléctrica, un generador eólico, un ciclo combinado. En el fondo estamos moviendo una máquina. La excepción serían las plantas fotovoltaicas, ¿no? Pero bueno, en este caso representaría la menor porción de las fuentes de energía. En el caso de modelar a los generadores eléctricos, o si quieren todos los generadores eléctricos como un gran generador, hay una relación entre el torque y por ende la potencia y la frecuencia respecto de la inercia, ¿sí? Haciendo esta cuentita simple, ¿sí? La relación entre el torque, que depende de la inercia de la máquina rotante, y la variación de velocidad de la frecuencia, y que esto a su vez lo podemos poner en términos de potencia y frecuencia, vemos que si existe una diferencia entre potencia generada y potencia consumida, sea positiva o negativa, va a haber un efecto sobre la variación de la velocidad. Cualquier diferencia va a generar, digamos, un exceso o un déficit de energía en el sistema, y eso se va a reflejar en la velocidad a la que gira esa máquina. Si asumimos que todos los generadores conectados a la red eléctrica se pueden modelar como un único macrogenerador, ¿sí? Y podemos calcular toda la energía rotacional de esos generadores en uno solo, se puede, juntando esta ecuación y esta de aquí, se puede despejar esta de aquí, donde obtenemos la tasa de variación de frecuencia, la derivada, como una función, digamos, que depende de una constante por la diferencia de potencias. Esta constante tenemos, la h se denomina constante de inercia, y depende básicamente de justamente la inercia del sistema, básicamente de cuántos generadores hay y en cuántas maneras se almacena energía dentro de esos generadores. Está aquí calculado a través de la frecuencia nominal y la potencia aparente de ese generador equivalente. Pero más allá de estos números, yo me quiero quedar con el concepto, que es lo más importante. Desbalances positivos o negativos de potencia generan variaciones de frecuencia, ¿sí? Entonces, teniendo en mente esa ecuación, si uno plantea, por ejemplo, un desbalance de 0.01 PU, o sea, un 1% de generación y consumo, y asumiendo una constante de inercia típica de 5 segundos, que es más o menos un caso estándar, tenemos que un desbalance de un 1% nos genera variaciones de frecuencia del orden de 1 Hz
en 20 segundos, ¿sí? Por lo tanto, dentro de ese lapso de tiempo, para no salirnos de los rangos permitidos de frecuencia, tenemos que de alguna manera volver a balancear el sistema. Por lo tanto, el sistema está continuamente tratando de balancear y ajustar su generación respecto del consumo. Si suponemos un desbalance mucho más grande, aquí puse casi un 15%, que este sería el caso que representa la salida de servicio de un gran generador o una cadena de generadores, tenemos que esta tasa se acelera fuertemente a 1 Hz por segundo. Quiere decir que aquí, por ejemplo, el colapso, por lo menos, no digo total, pero parcial, es casi inevitable. En un segundo, si no hay algo que cambie el escenario, posiblemente empiecen a desconectarse áreas porque el sistema se sale de frecuencia, el sistema eléctrico. Hay cálculos también, se pueden hacer cálculos sobre cuál es la capacidad de inercia que tienen las líneas de transmisión, ¿sí? Suponiendo también algunos datos un poco estándar, una línea de transmisión de 400 kV, 500 km de longitud, suponiendo algunos números típicos, potencia activa 1000 MW, algunos valores de inductancia y capacidad distribuida parásita por kilómetro. Se puede hacer el cálculo de cuánta energía se almacena en la línea de transmisión de forma capacitiva e inductiva, y se ve que el aporte sobre la inercia del sistema es bajo, ¿sí? O sea, considerando más o menos la inercia de los sistemas eléctricos puede estar en torno a los 5 o 6 segundos, es una fracción menor, la energía que se almacena en las redes de transmisión. Ahora aquí tenemos ejemplos extraídos de la literatura específica de diversos informes y trabajos. Este es el caso, una comparativa, una evaluación de la variación de velocidad en un generador ante variaciones abruptas de la carga. De distintos tipos de generadores de máquinas térmicas con turbina de vapor sin recalentador, una turbina hidráulica. ¿Qué pasa cuando hay una variación fuerte en la carga y tienen que ajustarse justamente a la nueva condición? En este caso es una reducción abrupta de carga, por lo tanto tienen que reducir la frecuencia. Entonces vemos que, claro, hay sistemas que tienen una inercia más baja y pueden ajustarse rápidamente, como las turbinas de vapor, donde hay un control más rápido sobre la máquina, mientras que sistemas basados en turbinas hidráulicas, porque tienen una inercia más grande, a poder cambiar la potencia generada por esa máquina. Ahora, está bueno hacerse la pregunta de qué pasa con las energías renovables, cómo influyen en esas variaciones de frecuencia. Entonces, repasemos. Cuando hay un desbalance entre carga y generación, toda la energía cinética almacenada en las partes giratorias del generador se libera, y la frecuencia cae o aumenta por debajo de la nominal. La velocidad, o sea, con la tasa de cambio de frecuencia, depende de la inercia, o sea, de la capacidad de almacenar energía que tengan los generadores. Mientras menos inercia tenga, la variación va a ser más pronunciada, lo que lleva a que se activen esquemas de protección de desconexión de carga, que puede llevar a una desconexión masiva de consumos. Cuanto más abrupta es la variación de potencia, tenemos un transitorio más agudo. Aquí tenemos distintos ejemplos. Más agudo, que puede llevar a esa desconexión. Entonces acá la clave es relacionar la inercia, capacidad de almacenamiento de energía, con la magnitud, digamos, de la perturbación del consumo. El problema es que las dos energías principales renovables que
que se están usando hoy en día, que son los generadores eólicos, los sistemas fotovoltaicos, no aportan inercia al sistema. En los sistemas fotovoltaicos no existe inercia por definición, no hay ninguna máquina rotante, no hay nada que almacene energía en forma electromecánica o mecánica. Es una celda semiconductora que convierte radiación electromagnética en corriente eléctrica, pero no existe nada que almacene energía en ese proceso. O si lo hace a un nivel absolutamente despreciable. Mientras que los sistemas eólicos, la respuesta inercial natural del generador de la máquina se ve diluida, o mejor dicho, desaparece, porque se utilizan conversores electrónicos de potencia. Entonces ya la máquina no está conectada directamente a la red, como ocurría con los primeros generadores eólicos asincrónicos que se usaron hasta principios de los 90 en forma masiva. Por lo tanto, una elevada penetración de energías renovables en la matriz energética lo que hace es quitarle inercia al sistema. Bien. Entonces eso nos plantea un problema no menor. Para sistemas con altas inyecciones de energía eólica y fotovoltaica, encima le tenemos que agregar todo lo que es la volatilidad del recurso, el error de pronóstico, todas estas cuestiones que la hacen tan impredecible, o por lo menos a largo plazo. Entonces, teniendo en cuenta esto, que no aportan inercia, que tienen variabilidad del recurso, que los pronósticos son muy limitados, en el caso de tener un sistema eléctrico con mucha cantidad de energía fotovoltaica o eólica, hay que preparar el sistema para compensar esas falencias. Una forma sería aumentando las reservas del sistema, ¿sí? Aumentando generadores de reserva que puedan compensar. La otra es incorporar respuesta inercial. ¿Cómo lo podemos hacer? Agregando sistemas con aporte inercial, o sea, sistemas de almacenamiento, por ejemplo, volantes de inercia, supercompensadores, baterías, lo cual aumenta los costos. Y otra estrategia, quizás menos costosa, que es más operativa, es cambiar la estrategia de control de turbinas y paneles para simular un efecto inercial. O sea, básicamente lo que se trata es de operar al panel fotovoltaico o al generador eólico fuera del punto óptimo, lo cual por ahí conlleva una pérdida de ganancias, pues estamos siempre trabajándolo no en su punto óptimo, sino que estamos trabajándolo en un punto donde adrede genera menos de lo que puede. Pero puede ser una solución. Aquí tienen, por ejemplo, dos casos, son modelos simulados de sistemas eléctricos donde, por ejemplo, este es un sistema fotovoltaico sin respuesta inercial y distintas situaciones, por ejemplo, 0% de penetración fotovoltaica, 8%, 16%, 22%, o sea, cuanto más grande es el número significa que hay mayor cantidad de potencia generada con paneles fotovoltaicos. Ante un evento de variación abrupta de carga, tenemos esta evolución. Se ve que, claro, cuanto más agudo es ese evento, ese aumento de consumo, más largo y profundo es el transitorio y puede superar, digamos, el límite de lo tolerable, ¿sí? Que aquí está en 49 Hz. Por lo tanto, aquí podríamos empezar a tener problemas de desconexión de equipos. Además, lo hace por bastantes segundos. Aquí tienen el mismo sistema operando con una respuesta inercial simulada. ¿Esto qué es? Básicamente los paneles, en vez de operarse en el punto óptimo, lo llamado el MPP, el punto de potencia máxima,
se lo opera a un 5% menos. O sea, a propósito se hace generar un 5% menos de energía. Entonces, ante el evento, el panel, o los paneles, digamos, estamos hablando aquí de sistemas con grandes parques, tienen una capacidad de un 5% para entregar más energía de forma inmediata. Y lo vemos en las mismas simulaciones, donde ahora todas las curvas se juntan, ¿sí? Y ya no tenemos esta situación peligrosa para el caso de mayor generación fotovoltaica. En caso de necesitar aún un transitorio más corto, bueno, habría que trabajar por ahí a un 10% por debajo del punto de máxima potencia. Lo mismo ocurre con las turbinas eólicas. Aquí tenemos distintos escenarios, sin turbinas, 5%, 10, 15 o un 20% de penetración eólica. Nuevamente vemos que ante la misma perturbación que en el caso anterior, los escenarios con mayor cantidad de generadores eólicos presentan problemas. Y aquí tenemos la misma situación pero operando a un 10% por debajo del punto óptimo. Vemos que el transitorio se ha reducido muy notablemente y de hecho ahora todos los casos, desde el que no tiene energía eólica hasta el que tiene un 20% de eólica, se comportan casi iguales. Entonces vemos que las renovables tienen su punto débil nuevamente en este asunto, no solo por la intermitencia, sino por la falta de inercia, pero que esos defectos podrían compensarse desde el punto de vista del control. Fíjense que acá no estamos hablando de invertir, de poner capacidad de almacenamiento, nada de backup, no. Por ahí simplemente es operándolos, cambiando la mecánica de control y operándolos en un punto no óptimo. Bueno, aquí puse como ejemplo de capturas, instrumentos de medición de calidad de energía, de monitoreo. En particular se trata de un producto comercial que se llama PCube. Se puede acceder por esta web que está aquí, map.pcube.com, donde accedemos. La empresa tiene algunos de estos dispositivos conectados en todo el mundo que están liberados de manera que uno puede acceder y ver lo que están monitoreando y ver un poco las funcionalidades del equipo. Yo tomé a modo de muestra distintos ejemplos de distintos lugares del mundo, ¿no? Entonces tomé aquí un medidor que está instalado en San Diego, en California. Acá está puesta la fecha, donde todo es la misma fecha, donde se ve la frecuencia, que aquí tenemos la dispersión de frecuencias. Vemos que está muy clavadita en 60 Hz, una dispersión muy reducida, casi una aguja. Aquí tenemos un caso en Tokio, en 50 Hz, también muy centrada, con una dispersión muy baja. Un caso aquí en Sudáfrica, donde también tenemos 50 Hz con una dispersión un poco más elevada, entre más o menos 0,2 Hz. Esto también da una idea de la robustez de la red eléctrica y del balance en el que están de generación y consumo. Bien, ¿qué consecuencias tiene la aparición de frecuencia? A ver, hay algunas de estas que son poco relevantes. La literatura vamos a encontrar que se nos habla de desincronización de relojes, y todo lo que sea sistemas de temporizado basados en la red eléctrica sufren las variaciones de frecuencia. Aquí tenemos el ejemplo de un sistema de reloj que utiliza detección de cruces por cero, en el cual, bueno, a lo largo de los días va acumulando errores positivos o negativos en el tiempo, ¿no? Todo esto por ahí hoy en día tiene muy poca relevancia porque se cuenta con muchos otros mecanismos de temporizado y por ahí esto era importante en otra época, ¿sí? Sobre la velocidad de los motores tiene poco impacto. Motores construidos de acuerdo al estándar NEMA, dicen que, bueno, variaciones del más o menos 5% pueden producir algún impacto en el torque, 10% sobre el torque o sobre la velocidad,
Pero para que tengan una idea, una variación de más o menos 5% de frecuencia nos lleva al rango de 47,5 a 52,5 Hz, que es una situación que no va a ser sostenible en el tiempo, ¿sí? O sea, puede ser un transitorio muy breve, pero no más que eso. Por lo tanto, el impacto de las variaciones de frecuencia sobre los motores podríamos decir que no es relevante. Sí, las variaciones de tensión sí son mucho más relevantes sobre los motores. Donde sí es más crítico es justamente por la desconexión por baja frecuencia. ¿Sí? Los sistemas eléctricos tienen mecanismos de protección y desconexión para casos de baja frecuencia, y ahí se puede producir un efecto cascada, porque cuando desconectamos generadores lo que hacemos es agudizar el problema, porque tenemos menos generación para sostener el mismo consumo, ¿sí? Entonces pueden producirse efectos cascada. Acá lo que se ve, esta gráfica está extraído de las regulaciones de la Autoridad Danesa de Energía sobre generadores eólicos, como ejemplo, ¿no? Pero podríamos extrapolarlo a un montón de otras regulaciones. Y todo lo que sea la tasa de cambio de frecuencia, o sea, la velocidad con el cambio de frecuencia, también puede generar disparos intempestivos en sistemas de protección como los relés de Rocoff, Rate of Change of Frequency, que bueno, también pueden desconectar generadores y generar acciones indeseadas en el sistema, desincronización de PLLs, o sea, de sistemas de detección de fase que se utilizan en muchos sistemas de control o en sistemas de monitoreo de calidad de energía o en sistemas de inyección. Todo lo que sea inyección de energía a la red, ya sea de generación distribuida como en grandes generadores, dependen de cómo se detecta la fase de la red, ¿sí? Bueno, estas variaciones fuertes de frecuencia pueden desincronizar PLLs y generar fallos en los sistemas de